Daniel fue un joven entre muchos que fueron deportados a Babilonia. Ponga mucha atención, por favor. Daniel fue hijo de una familia considerada príncipes de Israel, que después de matarlos, los babilonios se llevaron a todos los hijos de esos príncipes, se los llevaron, fueron transportados, deportados para ser siervos del imperio de Babilonia. Muchos de ellos fueron castrados y hechos eunucos del rey. Fue algo terrible. Algunos de ellos fueron llevados al palacio con el fin de prepararlos para formar parte de la corte de sabios, magos y adivinos a la disposición del rey Nabucodonosor. El imperio de Babilonia era un imperio muy idólatra, muy politeísta, muchos dioses, paganos. Y entonces el rey Nabucodonosor creía mucho en tener adivinos, en tener magos, en tener sabios que le revelaran sueños, que le dijeran qué iba a pasar en el futuro. En fin, Daniel llegó a ser un hombre de extraordinaria fe y tuvo una relación con Dios, francamente creo yo, incomparable a todos los demás profetas. Usted nada más lee el libro de Daniel y debería leerlo, no es muy largo, 12 capítulos. Pero qué varón, qué siervo de Dios, qué fe y qué relación tan cercana, tan íntima que tuvo con el Dios de sus padres. Fue un joven, cuando fue llevado a Babilonia, fue un joven que le tocó vivir en condiciones increíblemente difíciles, duras. Y quiero que lean un poquito conmigo, si puede, ahí sus Biblias, Jeremías 52. Y deje una marca en Daniel, ahorita regresamos a Daniel. Pero Jeremías, para que nada más se imaginen un poquito lo que sucedió cuando fue llevado con muchos de esos jóvenes a Babilonia, cómo sucedió todo. Jeremías 52, versículo 4. Dice: aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Sitiaron la ciudad los babilonios más de un año, al punto donde la gente se estaba muriendo de hambre. Así es como lograban que el enemigo, ¿verdad? En este caso Jerusalén y los hebreos, que se dieran por vencidos y finalmente ya no pudieran pelear. Entonces prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo, y fue abierta una brecha, versículo 7, en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Ya estaban tan hambrientos, tan débiles, tan derrotados moralmente, que no pelearon, huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías, porque el rey fue el primero en huir. Sedequías, cobarde, se fue y dejó el pueblo desamparado y se llevó al ejército con él, pero lo alcanzaron los babilonios en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Ahí le tocó un poquito de la medicina que él había hecho con su pueblo, porque su propio ejército lo abandonó a él. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. ¿Se puede imaginar eso? Así de cruel es el ser humano, así de despiadado es el ser humano.
Con razón, cuando le preguntaron a David, escoge, ¿qué juicio quieres? ¿Caer en las manos de tus enemigos o caer en manos de Dios? Dijo, no, yo prefiero caer en manos de Dios, porque sé que Dios es misericordioso. Pero el hombre no tiene misericordia. Pues le degollaron a sus hijos delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. O sea, todos los padres de los muchachos que se llevaron deportados a Babilonia. Versículo 11, no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías. Después de que lo hizo ver la muerte de sus hijos, le sacaron sus ojos. Y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, el templo, el centro de la adoración, de la fe de los judíos, lo destruyó, lo quemó. Y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. E hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Versículo 28. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo, a 3,023 hombres de Judá. Nada más contando a los hombres sin contar las mujeres y los niños. A 3,023 hombres de Judá. Pues entre ellos iban Daniel y esos otros 3 jóvenes que sobresalen en el libro de Daniel. Vamos a Daniel, regresemos a Daniel capítulo 1, versículo 1. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Todo el oro que había en el templo de Jehová se lo llevó a la casa de su Dios pagano. Versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces escogió de lo mejor, de los muchachos más preparados, mejor parecidos. Eso es lo que quería el rey Nabucodonosor para llevar a su palacio. Y los hicieron eunucos. Y los empezaron a instruir en todas las lenguas de los caldeos, el idioma que ellos hablaban. Versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. En fin, los iban a preparar por 3 años, instruirlos, alimentarlos, cuidar bien de ellos, pero el fin era para que sirvieran al rey el resto de sus vidas como siervos del rey. Daniel fue un joven de fuertes convicciones en su fe, porque dice el versículo 8 que les iban a dar de la ración de la mesa del rey, toda la comida que comía el rey, pero pues Nabucodonosor era un rey pagano y comía todo tipo de comidas que para el judío eran comidas, alimentos inmundos, y vino. Entonces dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Eso pudo haberle costado
la vida a Daniel, porque estaba negándose a hacer lo que el rey estaba imponiendo. Pero Dios estaba con Daniel, ¿verdad? Obviamente. Pero fue un joven de fuertes convicciones en su fe. Fue un joven de gran fe y de gran devoción, porque dice el versículo 9, sígame con su vista. Estamos en Daniel 1:9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Dice, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces se estaba arriesgando no nada más su cuello, su cabeza, la cabeza de sus compañeros y la cabeza hasta del jefe de los eunucos, por hacerle caso a él y no hacerle caso al rey. Pero Daniel tenía la fe de que Dios estaba con él y que iba a bendecirlo, que iba a honrarle por él honrar a Dios. Capítulo 6, brínquese al capítulo 6, versículo 4. Aquí es otra ocasión cuando quieren que nadie le ore a ningún Dios aparte del rey, que le oren al rey Nabucodonosor. Tan vanidoso era ese emperador, tan lleno de sí mismo, que sus sátrapas y sus consejeros le metieron en la cabeza, porque la traían contra Daniel y querían hacer caer Daniel delante del rey para que lo matara, porque se sentían amenazados. Entonces le dijeron: haz que todo el pueblo, pasa un edicto, rey, que todo el pueblo no le puede orar a ningún Dios más que a ti. Y pues el rey firmó el edicto y lo selló. Pero Daniel, dice la Biblia, que mire lo que dice, capítulo 6 y versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tenía un buen testimonio Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con su ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío, no era Nabucodonosor, el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice la Biblia, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces ellos se juntaron, aquellos hombres, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y bueno, no voy a seguir leyendo, luego vamos a leer otra porción ahí, pero lo llevaron al rey para que lo mandara a ejecutar. Fue cuando lo echan al foso de los leones. Pero qué joven era Daniel, la fe que tenía y la devoción que tenía. Fue un joven de oración, porque dice capítulo 2, regrese a capítulo 2, versículo 12, 2:12. Por eso el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa
e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Mire, cuando todos estaban paniqueados y desesperados porque el rey los iba a matar, Daniel y sus compañeros se pusieron a orar. ¿Y sabe que eso es lo que debe de hacer el cristiano? De repente el gobierno pasa leyes y dice, ahora ya van a hacer esto, ley, y ahora esto, y decimos, ¿a dónde va a parar esto? Y al rato van a venir hacia nosotros, a nuestros hijos, ¿qué haremos? Pongámonos a orar, hermanos, porque hay un Dios en el cielo que contesta la oración. Amén. Fue un joven que tuvo padres que le infundieron una fe real en Dios. Ahí mismo en el capítulo 2 y versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y luego dice el versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto al rey. Amén. Los nombres de los padres de Daniel nunca son mencionados, pero no cabe duda que el carácter piadoso de Daniel fue debido a cómo lo criaron ellos. ¿Sí me está siguiendo? Los hijos son producto del hogar donde son criados. Qué importante es la tarea que tenemos como padres, de inculcarles a nuestros hijos una fe real, una fe verdadera. Usted nunca hace mal en traer a sus hijos a la iglesia, en traerlos a la escuela dominical, en traerlos al programa de niños, en traerlos al programa juvenil, a reuniones juveniles. No se canse, no se canse. Usted está influenciándolo, impactándolo para el resto de su vida. La fe que ellos van a tener va a ser en gran parte lo que usted invirtió y les enseñó y les instruyó a ellos, el ejemplo que usted les dio a ellos mientras los estaba criando en su hogar. Amén, hermanos. Y nunca es muy tarde para hacer esto. Yo sé que a veces algunos vienen a los caminos del Señor y ya sus hijos están grandes, ya están jóvenes o adultos. Usted siga dándoles el ejemplo de ser un cristiano piadoso, un lugar donde ellos sepan que ellos pueden acudir también. Esa es la herencia que usted les va a estar dejando, una herencia espiritual. ¿Sí me está? Eso es más importante que todo el dinero que usted les puede dejar. Fue un joven, Daniel fue un joven de gran denuedo y confianza, dice el versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, le pregunta al rey: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel, mire, esto es lo que estaba pidiendo el rey. Oiga bien, el rey tuvo un sueño y luego se le olvidó lo que soñó, y llama a todos los adivinos y magos y sabios y les dice: díganme qué soñé y luego díganme la interpretación del sueño. Y los hombres dijeron: pero rey, ¿esto quién lo puede hacer? Dinos qué soñaste, dinos que... No, ya se me olvidó, y si no me dicen, los voy a matar a todos. Pues entre los sabios del rey estaba Daniel y sus 3 otros jóvenes hebreos. Pero Daniel fue en oración a Dios. Amén. Y Dios le dijo en sueños lo que el rey había soñado. Entonces él, con toda confianza, va y díganle al rey que yo le voy a revelar su sueño. Porque si no, el siguiente día los iban a matar a todos, parejo. Estaba enojado, era un hombre caprichoso. Y entonces él quería: me tienen que decir lo que soñé. Y dicen: pues ¿quién puede hacer eso? Dinos. No, les dijo el rey, le dijo: no, ustedes dicen que saben adivinar, pero es pura, son chafas.
No es cierto, porque si fueran de veras adivinos me dirían lo que soñé. No, pero rey, ¿quién puede hacer eso? Solamente los dioses, decían. Pues sí, hasta cierto punto tenían la razón, nomás que no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Era el Dios de Daniel. Y Daniel fue y le oró a Dios y luego el sueño Dios le reveló el sueño. Entonces ya va y se presenta y le pregunta al rey, ¿tú puedes revelarme mi sueño? ¿Tú puedes decirme qué es lo que soñé? Dame su interpretación. Versículo 27, ponga mucha atención a esto. Daniel 2:27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Verdaderamente esto es algo imposible para un ser humano podértelo revelar. Pero mire lo que dice el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Empieza a revelarle todo eso. ¿Qué significan estas palabras? Pero hay un Dios en los cielos. Así he titulado mi mensaje. ¿Qué significan estas palabras? Yo creo que definitivamente son palabras que revelan el carácter de Daniel. La confianza que tenía, la fe que tenía, el denuedo que tenía. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y Daniel dijo lo que estaba en su corazón. Rey, es cierto que esto que pides es imposible para los hombres, pero hay un Dios en los cielos. Con esa seguridad, con esa confianza. Fue una declaración, oiga bien, una declaración. Estaba declarando una gran verdad. Una verdad, a propósito, muy profunda, que entre más uno la escarba, más saca uno tesoros de esa verdad. Fue un principio para la vida, cristiano. Un principio para la vida que haríamos bien en recordar diariamente. Hay un Dios en los cielos. No importa lo que esté pasando aquí, hay un Dios en los cielos. Son palabras de mucho aliento. Así es. También palabras que despiertan nuestra conciencia, porque a veces se nos olvida. Y andamos viviendo como que si no hay un Dios en los cielos. Son palabras que despiertan la conciencia y fortalecen nuestra fe. Amén. Número 1, hermanos, hay un Dios en los cielos que lo ve todo. Hay un Dios en los cielos que lo ve todo. Proverbios 15:23 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Primera de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, hay un Dios en los cielos que ve nuestro proceder, bueno o malo. Todo lo que hacemos, dice que un día vamos a dar cuentas, los cristianos, de todo lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo es posible eso? Porque hay un Dios en los cielos que ve todo lo que hacemos. Hay un Dios en los cielos que escucha nuestras oraciones. Amén. A veces pensamos que estamos solos, que nadie sabe por lo que estoy pasando. Dios sí sabe. Y Él escucha nuestras oraciones. Hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos que escucha también nuestras malas conversaciones. Y cada vez, dice la Biblia, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. ¿Cómo Dios? Toda palabra. Porque hay un Dios en los cielos. Él escucha nuestras oraciones. Él escucha nuestra adoración, nuestra alabanza, pero también Él escucha nuestras malas conversaciones. Él está en todo lugar, siempre presente, siempre viendo, siempre escuchando. ¿Sí me está siguiendo? Número 2, hay un Dios en los cielos que lo sabe todo. Que lo sabe todo. Proverbios 21:2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Jehová examina el corazón, escudriña el corazón. Podremos engañar a la gente, podremos engañar hasta a los que mejor nos conocen, pero a Dios nadie lo engaña. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, tú no te engañes.
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por otra parte, oiga bien, a veces nuestras intenciones son mal juzgadas por otros. A veces hasta seremos castigados injustamente, pero hay un Dios en los cielos que lo sabe todo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, versículo 12, búsquelo conmigo y sígame con su vista. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, o sea, maltratados, castigados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No te desanimes, no te preocupes. La Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? A lo mejor alguien te va a tratar injustamente o vas a padecer injustamente. Tú glorifica a Dios, porque hay un Dios en los cielos que se fija. Él está en control de todo. Él te va a hacer justicia. Él te va a vindicar. Él tiene un galardón esperándote a ti. ¿Sí me está siguiendo? Y es por eso que lo que Él piensa de usted y de mí es lo que debería preocuparnos sobre todas las cosas. Últimamente, ¿qué es lo que piensa Dios? Porque Él conoce todo. ¿Sí me está siguiendo? No, es que nadie me comprende. Dios sí te comprende. Es que nadie sabe por lo que estoy pasando. Dios sí sabe por lo que está pasando. Porque hay un Dios en los cielos. Número 3, hay un Dios en los cielos que lo puede todo. Amén. Nabucodonosor preguntó a Daniel: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Hermanos, eso era algo virtualmente imposible, pero Daniel le respondió: pues no, ningún hombre te puede hacer saber, pero nada es imposible para mi Dios, porque hay un Dios en los cielos, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los que pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos y para Él no hay nada imposible. ¿Lo cree usted, cristiano? Amén. Dice Génesis 18, algunos de ustedes están medio dormidos ahorita. Y luego andas llorando porque te ahogas en un vaso de agua. Se te olvida que para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo le voy a hacer? Ay, yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo está el Señor? ¿Tienes un Dios? ¿Hay un Dios en el cielo, sí o no? Amén. ¿Tienes tu fe en Él, sí o no? Amén. Por eso hay que poner atención en la iglesia. Amén. Lo que se predica muchas veces es medicina preventiva. A lo mejor usted no está pasando por una situación difícil o una crisis en su vida ahorita, pero márquelo, tarde o temprano va a pasar por una crisis en su vida. Y ahí es donde va a ser bueno recordar lo que se escuchó y creerlo. Por eso el cristiano debería por lo menos hacer con su cabeza así, si no decir amén. Es cierto, pero están ahí como que, ¿cuándo va a terminar? Sí, y luego por eso andas como andas. No te desanimas, te apartas del Señor, te ahogas en un vaso de agua, se te viene el mundo abajo. Porque cuando debes alimentarte y fortalecerte de la palabra del Señor, no lo haces, no pones atención. Amén. Génesis 18:14, cuando le dice Dios a Abraham y a Sara que van a tener un hijo, y ella tenía 100 años, 99 años. Y su mujer también ya anciana, dice que Sara se rió, porque dice: esto es imposible. Pero le pregunta Dios a Sara y a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es obvia: no hay nada difícil para Él. Amén. Y ciertamente un año después, para los tiempos que Dios te había dicho, Isaac nació. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Lucas 1:37, cuando le dice el ángel Gabriel a María que iba a concebir del Espíritu Santo, que iba a tener un hijo, le dice: pues, ¿cómo es esto? No conozco a varón, no conozco hombre, soy virgen, era virgen, ¿cómo es posible esto? Y le dice el ángel: porque nada hay imposible para Dios. Gloria a Dios.
En Mateo 17:20, Jesús le dijo a sus discípulos: porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. A veces los cristianos nos comportamos y reaccionamos igual que los incrédulos, como que si no tenemos a un Dios real, como que no conocemos la palabra de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Pero hay un Dios en los cielos, hermano, y nada es imposible para él. Timoteo, un siervo del Señor, andaba desanimado, andaba apagado en su fe, andaba avergonzándose de Cristo y del Evangelio, y ya fingiendo algo que no era. Y Pablo le exhorta y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu, una actitud de poder, de lo que estaba diciendo, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí se puede. Quizás yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando un cristiano, con una cristiana se agarra de esta verdad y confía en el Señor Todopoderoso, puede decir: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así es. ¿Verdad? Porque hay un Dios en los cielos. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Número 4, hay un Dios en los cielos que nunca cambia. El mismo Dios de Daniel, que estuvo allí para guardarlo y protegerlo del mal en el palacio del rey, es el mismo rey que usted, el mismo Dios que usted y yo tenemos y creemos y servimos. El mismo Dios que estuvo allí con estos jóvenes en el horno de fuego. Vaya conmigo a Daniel capítulo 3, versículo 13. Habían hecho una imagen grande y habían ordenado que todos se postraran ante la imagen. Todos. Y más vale que te postres, si no te vamos a quemar en la hoguera. Y esos 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, rehusaron. Daniel 3, versículo 13. ¿Ya lo encontró? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Qué sarcástico, qué vulgar, qué burlón, ¿verdad? ¿Qué Dios nos va a librar de mis manos? Versículo 16, mire la respuesta. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18, y si no, por si acaso Dios decide que nos muramos y no nos salva, dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sabe? A veces Dios está esperando ver qué hacemos si Él no nos ayuda, si Él no nos contesta, si Él no hace lo que nosotros le pedimos cuando nosotros se lo pedimos. Y está viendo qué tan firme está tu convicción y tu fe. ¿Cierto? Y entonces estos jóvenes dijeron: y si no nos contesta Dios, de todas maneras no nos vamos a postrar, no vamos a servir a tus dioses. Entonces Nabucodonosor, versículo 19, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, dijo: caliéntenlo 7 veces. Estaba tan enojado porque estos jóvenes le estaban enseñando su fe, su convicción, y lo estaban desafiando a su autoridad. No tenían temor de él. Entonces dice: calienten el horno 7 veces más. Versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató
a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los que los llevaban para echarlos al horno de fuego, el fuego los mató a ellos, nomás por acercarse al horno. Dice versículo 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Ahí está, ahí se acabó ya, se desintegraron, se quemaron, se achicharraron. No, dice el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Pues en eso sí tenía razón Nabucodonosor, porque era nada menos que nuestro Señor Jesucristo allí caminando con esos jóvenes hebreos en el horno, paseándose adentro del horno de fuego. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mire la actitud de Nabucodonosor cómo cambia. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladad, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Miren nada más, un hombre pagano declarando, no hay Dios como el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. El mismo Dios que estuvo ahí con Daniel para librarlo del foso de los leones es el Dios en el cual usted y yo creemos, decimos creer. Daniel 6, vaya al capítulo 6 y sigamos la lectura. 6, versículo 16. Daniel 6, 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Pues, a ver tu Dios, a ver si es cierto que Él te libre. Y lo echó al foso de los leones. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, versículo 17, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, ahí está Cristo otra vez, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada, de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra,
Jehová, Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Wow! ¡Qué reconocimiento! ¿Sí me está siguiendo? Ay, pastor, ¿a poco usted cree todas esas historias tan fantásticas? ¿Sí? Porque toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Todo está ahí para nuestra instrucción, para nuestra preparación, para formar en nosotros un varón perfecto, dice la Biblia, o sea, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ese es el mismo Dios en quien creemos y a quien servimos, usted y yo. Todo por la confianza que Daniel y esos jóvenes tenían. Pero hay un Dios en los cielos. Cuando la situación parece ser imposible, hermano, hermana, recuerde, hay un Dios en los cielos. Cuando parezca que nadie más tiene la respuesta a su necesidad, a su problema, recuerde que hay un Dios en los cielos. Cuando esté rodeado de gente incrédula, impía, pagana y perversa, reine la impiedad como estamos viendo hoy en día a nuestro alrededor, hay que recordar que hay un Dios en los cielos. Cuando no hay nadie más que confíe en Dios y usted parezca ser el único que está solo, que nadie más en su familia o la gente que usted aprecia quieren seguir al Señor, recuerde, hay un Dios en los cielos. Cuando Satanás le tiente, le ataque, le acuse, recuerde, hay un Dios en los cielos. Cuando usted se ha tentado a vivir o a ser como los demás o a dejar de vivir para Dios, dejar de servirle a Él, recuerde, pero hay un Dios en los cielos. Por último, número 5, hay un Dios en los cielos que lo está mirando a usted. Que lo está mirando a usted ahorita mismo. Querido hermano, hermana, permanezca fiel. Permanezca fiel. Viva para el Señor. No se desvíe, no se desanime. Porque sigue habiendo un Dios en los cielos. Iglesia, sigamos adelante, hermanos, sigamos creciendo, sigamos abundando, sigamos perseverando, sigamos predicando, sigamos sembrando, sigamos esperando. No es en vano, porque hay un Dios en los cielos. En Apocalipsis 22 dice la Biblia: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que está hablando ahí? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice: yo vengo pronto. No le aflojes. No te desanimes, no te vayas siguiendo a los demás, tú sigue fiel, sigue constante. Amén, hermanos. Querido amigo, querido visitante, usted que aún no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, hay un Dios en los cielos que lo está mirando, quien le conoce y quien le ama. Él le ama y dio a su hijo, dio la vida de su hijo, dio a su hijo amado, para que viniera a morir en la cruz por sus pecados, porque Él le ama. Como cantaba el coro: si eso no es amor, el mar no es profundo. Todo lo demás es mentira, hermanos, si eso no es amor. Hay un Dios en los cielos que lo está mirando, quien le conoce, quien le ama, quien ahorita mismo tiene su mano extendida, listo para ayudarle, listo para sacar su alma del lodo cenagoso del pecado. Dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Dios del cielo oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de desesperación, del lodo cenagoso. ¿Y sabe qué? Él quiere hacer lo mismo por usted. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted rechaza la invitación que le hace el Señor, nunca, nunca podrá decir: no lo sabía. No lo sabía. Proverbios 24:12 dice: porque si dijeres ciertamente no lo supimos. Oiga, si dijeres ciertamente yo no sabía, no lo supimos.
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Usted es responsable de lo que acaba de escuchar. Usted es responsable de hacer algo después de saber que el Señor tiene su mano extendida y quiere salvarlo. Y si usted no lo hace, nunca va a poder decir, yo no lo sabía, porque el que pesa los corazones, el que todo lo conoce, el que sabe cómo está tu alma, a él no lo puedes engañar. Así es. Vamos a orar, todos cerrados, nadie mirando. Por favor, Señor, bendice esta invitación.